Hola chicos, bienvenidos a el tema de biología celular. A lo largo de estas clases vamos a hablar, bueno, pues de conceptos que son básicos para el entendimiento de la célula y de su funcionamiento. Es importante que estos conceptos los tengan muy claros, ya que los vamos a manejar a lo largo de todo el curso. Y bueno, es importante que los entiendan en un momento dado para que podamos entender los temas que vienen a continuación. El día de hoy nos vamos a enfocar principalmente a hablar de la membrana plasmática, pero antes de que abordemos el tema de lleno, tenemos que mencionar algunos conceptos de biología celular. Y vamos a empezar hablando de la célula. La célula la podemos definir como la unidad básica funcional de los organismos complejos, como somos los humanos, que bueno, a final de cuentas pertenecemos a los animales. Los animales también son organismos complejos que están formados por una gran serie de células. Las células se agrupan para formar los tejidos. Estos tejidos los estudiaremos más adelante y nos daremos cuenta de que tenemos cuatro tejidos básicos: el tejido epitelial, el tejido conjuntivo, muscular y nervioso. Asimismo, estos tejidos se agrupan o se conjuntan para formar los órganos que tienen funciones específicas como, bueno, puede ser el hígado, el estómago, el cerebro, el corazón, etcétera. Y a su vez los órganos en conjunto forman sistemas. Los sistemas pues tienen alguna función dada, como puede ser la respiración, la digestión, etcétera. Cuando juntamos distintos sistemas, lo que obtenemos es un organismo complejo. En este caso, bueno, pues estamos hablando de los humanos. Los humanos estamos compuestos por una gran serie de sistemas que pues nos ayudan a desarrollar las funciones que necesitamos. A esto se le conoce como los niveles de organización. Sin embargo, pues muchas veces nos quedamos nada más con esto y no nos preguntamos qué hay más allá de la célula, de qué están formadas las células. Y justamente esa es la interrogante que vamos a resolver con estos temas de biología celular. Las células están formadas de organelos u orgánulos, dependiendo de la bibliografía que consulten, y estos organelos son pues básicamente como los organitos de la célula. Así como nosotros tenemos un estómago, las células tienen pues, un lisosoma, como tenemos cerebro, las células tienen retículo endoplásmico, etcétera. Y cada uno de estos organelos, bueno, pues cumple una función importante para que la célula pueda llevar a cabo pues sus funciones generales y para que la vida se pueda llevar a cabo. Entonces, teniendo estos conceptos pues ya un poco claros, vamos a hablar un poquito acerca de la célula y de sus componentes. El primero de los componentes que tienen todas las células animales es la membrana plasmática. Esta membrana plasmática, pues ya habíamos mencionado que es nuestro foco de interés en esta clase, pero vamos a dejarla de lado un momento. Además de la membrana plasmática, que es una estructura que limita a la célula, es decir, toda célula está limitada por una membrana plasmática, en su interior vamos a tener algo que se conoce como protoplasma. Vamos a dibujarlo aquí de color azul. Todo esto que estoy poniendo de color azul es el protoplasma. Y el protoplasma no es nada más que pues una sustancia viscosa que se encuentra dentro de la célula. El protoplasma va a estar dividido en dos componentes principales, que es el citoplasma y el carioplasma. Ahorita no vamos a detallar mucho lo que es el carioplasma, ya que es un componente del núcleo que pues se limita únicamente a este organelo. Y el citoplasma es toda esta sustancia que queda fuera del núcleo. A su vez, el citoplasma tiene distintos componentes. El primero de ellos es el citosol. El citosol es pues esta mezcla viscosa que mencionábamos, que está compuesta por agua, electrolitos y algunas proteínas. Dentro del citosol vamos a tener también a los organelos, que estudiaremos en clases posteriores, y algunas inclusiones. Estos tres componentes son pues los que componen al citoplasma. Es más o menos como si habláramos de un cereal con leche, un tazón de cereal con leche. El citosol sería la leche y los organelos y las inclusiones serían el cereal.
Cuando juntamos estos componentes, pues tenemos al citoplasma, ¿vale? Y bueno, ya mencionábamos, ¿no? Que dentro de este citoplasma vamos a tener algunos organelos que están pues distribuidos en toda la célula y también algunas inclusiones, que bueno, ya veremos más adelante en clases posteriores. Sin embargo, pues mencionamos que en esta clase nos importa hablar acerca de la membrana plasmática. Y los subtemas que vamos a hablar del día de hoy, o bueno, el contenido de este video en cuanto a la membrana plasmática son sus funciones, su estructura y su composición. Empecemos hablando de las funciones de la membrana plasmática. Vamos a ponerle por aquí funciones. Y ya habíamos mencionado algo acerca de estas funciones de la membrana plasmática, diciendo que esta membrana plasmática ayuda a limitar a la célula. Limitado. La membrana plasmática, pues a final de cuentas, es como una pared que limita a la célula y divide el medio exterior, el medio extracelular, del medio interior, que es el medio intracelular, ¿ok? Entonces vamos a ponerle por aquí que divide lo interno de lo externo. Esto también tiene una función muy importante, ya lo estudiarán más adelante en bioquímica, que es la compartimentalización. Algunos procesos bioquímicos dependen de que las sustancias o las biomoléculas se mantengan en un lugar específico y en un lugar pues compartimentalizado. Y la membrana plasmática pues tiene esta función. Además de esto, bueno, pues la membrana plasmática regula el transporte de algunas sustancias. ¿Como qué? Como la glucosa, como los electrolitos, como el oxígeno. Este transporte de sustancias es posible gracias a la membrana plasmática. También tiene una función de interacción, ya que permite la interacción de células. Sobre todo, esta función está muy ejemplificada en el sistema inmune. Pero bueno, no solo en el sistema inmune hay interacción. Vamos a ver más adelante que todas las células interactúan entre sí y interactúan con algunos componentes que no son propiamente celulares. Además, bueno, nos funciona también como una forma de comunicación celular muy parecida a esta interacción que mencionábamos. Y tiene también una función, pues ya que se estudia más en la fisiología, que es el potencial de membrana. Este potencial de membrana, no sé si lo habrán escuchado en algún momento, pero básicamente es que la membrana plasmática permite la transmisión de un estímulo eléctrico. Veremos más adelante que las células, bueno, pues una de sus formas de comunicación es mediante estímulos eléctricos, por lo cual esta membrana plasmática permite la transmisión de estos estímulos y permite pues que los estímulos eléctricos se conviertan a algún tipo de respuesta específica, ¿ok? Estas son las funciones generales de la membrana plasmática. Es muy importante que las tengan en cuenta porque, bueno, vamos a hablar de ellas a lo largo del curso y vamos a mencionarlas más a fondo cuando hablemos de algunos tejidos especiales, ¿ok? Ahora, hablemos de la estructura de la membrana plasmática. ¿Y qué podemos decir de esto? Antes que nada, pues mencionado que la membrana plasmática tiene un grosor de 7.5 nanómetros. Estos 7.5 nanómetros hacen que sea imposible que veamos la estructura de la membrana plasmática en el microscopio óptico, por lo cual pues necesitamos ayuda de otro tipo de microscopio, que es el microscopio electrónico de transmisión. ¿Ok? El microscopio electrónico de radio también nos sirve para ver la membrana plasmática, pero no nos permite ver su estructura de forma tan específica o tan adecuada como nos permite el microscopio electrónico de transmisión. ¿Ok? Bien, entonces, cuando vemos la membrana plasmática al microscopio electrónico de transmisión, vamos a ver una imagen como la que tenemos aquí. Esto que vemos que estoy circulando es la membrana plasmática. Y si son atentos, si ponen mucha atención, se darán cuenta que está compuesta por dos láminas electrodensas que en medio tienen una lámina que voy a pintar de color azul. Esta de aquí, que es
electrolúcida. ¿Ok? Vamos a pintar las láminas electrodensas de color rosa para que las puedan pues seguir de forma más precisa. Esto tiene una configuración pues más o menos como si fuera un sándwich, en donde las tapas del sándwich son las láminas electrodensas y pues todo lo que le metemos adentro al sándwich sea la capa electrolúcida, ¿ok? A este conjunto de dos láminas electrodensas y una lámina electrolúcida se le da el nombre de unidad de membrana, ¿ok? Y además de esto, podemos describir que pues la membrana plasmática tiene una porción externa y una porción interna. De forma que una de las láminas electrodensas es externa y la otra lámina electrodensa, la otra lámina electrodensa es interna, ¿ok? Esto tiene una importancia que veremos más adelante, pero bueno, tengan en cuenta hasta ahorita que tenemos dos láminas electrodensas, una lámina electrolúcida y una superficie externa y una superficie interna, ¿vale? Ahora, esto es cuando lo vemos al microscopio electrónico, pero ¿qué pasa si pues nosotros nos queremos acercar más y queremos estudiar la membrana plasmática en un nivel molecular? La membrana plasmática está compuesta por distintas moléculas o distintas pues biomoléculas. Estos componentes de la membrana plasmática son cuatro principales y vamos a ponerlos por aquí. El primero son los fosfolípidos. Desde la prepa pues nosotros sabemos que la membrana plasmática está compuesta por una bicapa de fosfolípidos. Eso es básico, pero en este momento vamos a describir un poquito mejor estos fosfolípidos. ¿Qué más tiene la membrana plasmática? Tiene colesterol. El colesterol juega un papel muy importante en la formación y en la estructura de la membrana plasmática. También está compuesta por proteínas y también por un componente de carbohidratos que recibe el nombre de glucocálix. Entonces, pues estos cuatro elementos son los que vamos a estudiar el día de hoy y pues los que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de hablar de membrana plasmática, ¿ok? Vamos a cambiar la hoja y vamos a empezar a hablar de los fosfolípidos. Vamos a ponerle por aquí fosfolípidos. ¿Qué es un fosfolípido? Los fosfolípidos son moléculas que están formadas pues básicamente por dos componentes. El primero de ellos es una cabeza polar o un grupo polar. Aquí vamos a ponerle cabeza polar. Que esta cabeza polar está compuesta por un glicerol y un grupo fosfato. ¿Cuál es la importancia de la cabeza polar? ¿Por qué nos interesa saber de qué está hecha? Pues básicamente porque esta cabeza polar es una molécula, pues como su nombre lo dice, polar, lo que le permite tener una segunda característica que es ser hidrofílica. ¿Qué significa esto? Que al grupo polar o a la cabeza polar le gusta el agua, se lleva bien con el agua y puede interactuar de forma adecuada con la misma, ¿ok? Esta cabeza polar no tiene ningún problema en estar cerca del agua, le gusta estar cerca del agua. Sin embargo, tenemos el segundo componente de los fosfolípidos, que son los ácidos grasos. Estos ácidos grasos, bueno, pues como su nombre lo dice, son lípidos. Y al ser lípidos, pues son moléculas no polares que son hidrofóbicas. ¿Esto qué quiere decir? Que a los ácidos grasos no les gusta estar cerca del agua. Les da miedo el agua, no les gusta interactuar con ella, la repelen. Los ácidos grasos son moléculas hidrofóbicas. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro fosfolípido tiene dos porciones, una porción hidrofílica y una porción hidrofóbica, una que puede entrar en contacto con el agua y una que no lo hace. A las moléculas que tienen esta característica de ser hidrofílicas e hidrofóbicas se les da el nombre de moléculas anfipáticas, ¿ok? Y es una característica de los fosfolípidos. Los fosfolípidos son moléculas anfipáticas. Estos fosfolípidos, pues como ya lo habíamos mencionado, se agrupan
de forma que constituyen una bicapa. La membrana plasmática tiene dos capas de fosfolípidos, que bueno, estoy dibujando aquí en el esquema de abajo. Si correlacionamos esta bicapa de fosfolípidos con la imagen que veíamos al microscopio electrónico de transmisión, pues tenemos nuestras dos capas electrodensas que están dadas por los grupos por las cabezas polares, y tenemos la capa electrolúcida que está dada por los ácidos grasos. ¿Ok? Así como tenemos, bueno, pues un grupo de cabezas polares que interactúa con el medio externo y uno que interactúa con el medio interno. ¿Ok? Justamente como lo veíamos en la electromicrografía de transmisión. Esto es en cuanto a los fosfolípidos. Sin embargo, bueno, pues tenemos otros componentes en la membrana plasmática. Otro de ellos es el colesterol. El colesterol, pues es una molécula que también es de naturaleza lipídica y es un derivado esteroide. Vamos a poner este esquema por aquí abajo para pues mencionar dónde está el colesterol. Vamos a poner el colesterol de color verde y vamos a ver que las moléculas de colesterol se encuentran intercaladas dentro de la lámina, dentro de la membrana plasmática. Estas moléculas de colesterol, ¿qué van a hacer? Le van a dar a la membrana plasmática la característica de ser rígida. Pero ojo, la membrana plasmática en general es una estructura pues muy fluida gracias a los fosfolípidos. Es más o menos como si fuera un océano de fosfolípidos, ¿no? Sin embargo, las regiones en donde podemos encontrar mucho colesterol, como podrá ser, por ejemplo, aquí donde estoy dibujando, son regiones que contienen cierta rigidez, que van a viajar juntas en este mar de fosfolípidos. Por lo cual, el colesterol y esta característica de rigidez forman algo que se conocen como balsas lipídicas. Estas balsas lipídicas, pues es justamente como el ejemplo que les estábamos poniendo, donde los fosfolípidos pues son un tipo de océano, son pues una estructura muy fluida, y las balsas lipídicas, así como su nombre lo dice, se asemejan balsas que viajan pues en este océano de fosfolípidos, ¿ok? Estas balsas lipídicas pues sirven para mantener algunos componentes de la membrana juntos y que no se nos anden separando por todos lados, ¿ok? Y bueno, esa es la función fundamental del colesterol dentro de la membrana plasmática. Ahora, hablemos de el tercer componente de la membrana plasmática, que es el glucocálix. Vamos a tomar este esquema que teníamos acá. Vamos a quitar esto de aquí. Y vamos a ponerle el colesterol que mencionábamos, ¿no? Por aquí tenemos colesterol, por acá también, aquí y aquí. El glucocálix está formado por moléculas de carbohidratos, es decir, son azúcares a final de cuentas. Y el glucocálix se va a encontrar fundamentalmente en la porción externa de la membrana plasmática. ¿Ok? Este glucocálix, pues ya mencionábamos, ¿no? Está formado por distintos carbohidratos que pueden estar formando cadenas. Vamos a ponerle por aquí glucocálix. Y estos carbohidratos se pueden unir a los lípidos o a las proteínas de la membrana plasmática, de forma que nos pueden generar glucolípidos o glucoproteínas. Las funciones del glucocálix en realidad pues son variadas. El glucocálix nos puede funcionar como pues un mecanismo de defensa ante algunos estímulos nocivos. Vamos a ver más adelante que el glucocálix también nos ayuda a proteger algunos organelos y bueno, también nos va a ayudar con funciones de reconocimiento
ya que el glucocálix pues forma una parte importante de algunos receptores que veremos más adelante, y el glucocálix también nos va a ayudar a la adhesión celular. Vamos a ver más adelante que hay algunas proteínas que nos ayudan a que las células se queden fijas, que no se estén moviendo. Y el glucocálix pues forma parte de estas moléculas o de estas proteínas para que pues nuestras células se queden quietas, ¿ok? Algo importante del glucocálix es que este sí lo podemos ver en microscopio fotónico. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues nos ayudamos de algunas tinciones, principalmente la histoquímica de Paz o la técnica de azul al ciano. Estas dos tinciones nos ayudan a evidenciar el glucocálix. Con Paz, bueno, pues vamos a ver el glucocálix de un color pues muy intenso, rojo muy intenso. Y con el azul al ciano, pues vamos a ver el glucocálix de un azul, pues azul clarito, azul cielo, más o menos. Y este glucocálix, pues se va a encontrar si dibujamos una célula que estamos viendo con microscopio óptico, vamos a encontrarlo en la porción superior de la célula. Si estamos diciendo que lo vemos con Paz, pues lo vamos a ver más o menos algo así. Este sería el glucocálix. Aquí tenemos una imagen donde justamente estamos viendo lo que les mencionaba. De este lado, pues tenemos a las células y en su posición superior estamos viendo el glucocálix que está siendo evidenciado con la técnica de Paz, ¿ok? Este de aquí es el glucocálix, ¿vale? Esto es en cuanto a los fosfolípidos, el colesterol y el glucocálix. Sin embargo, tenemos otro componente muy importante de la membrana celular y que es el que tal vez nos esté dando dolores de cabeza a lo largo de este tema. ¿Cuál es? Pues son las proteínas. Vamos a ponerlas por aquí. Proteínas. Estas proteínas tenemos pues de dos tipos principalmente. Vamos a reutilizar este esquema y vamos a hacerle algunos ajustes. ¿Ok? Existen algunas proteínas que atraviesan la totalidad de la membrana. Esto recibe el nombre de proteínas transmembrana o proteínas integrales. Cualquiera de los dos nombres está bien. Estas son las proteínas integrales. Pero tenemos otra familia de proteínas que se ubica únicamente en una de las dos capas de la membrana plasmática, ya sea la externa o la interna. Esto recibe el nombre de proteínas periféricas, ¿ok? Entonces, de primera instancia tenemos dos tipos de proteínas, las transmembrana y las periféricas. Cada una de estas proteínas va a tener pues funciones específicas. De hecho, las proteínas son unas biomoléculas que tienen una gran cantidad de funciones dentro del cuerpo humano. Sin embargo, en esta clase nos vamos a limitar a hablar de tres funciones principales. La función de canal, la función transportadora y una tercera función que es de receptor. Hablaremos de estas funciones ya que pues, son las más significativas al momento de hablar de membrana plasmática, ¿ok? Y en principio, pues vamos a hablar acerca de estos dos grupos de proteínas, las de canal y las proteínas transportadoras, ya que estas dos proteínas pues comparten una función que es la de transporte. Y antes de que hablemos del transporte como tal, tenemos que mencionar pues, los mecanismos por los cuales se puede dar el transporte en la membrana plasmática. Para ello, voy a hacer un pequeño esquema ejemplificando en un rectángulo el medio interno y el medio externo. Vamos a ponerlo con color azul. Aquí tenemos al interior de la célula y aquí tenemos al exterior. ¿Qué habíamos dicho que limita al interior del exterior? Pues la membrana plasmática. Ahora, la membrana plasmática por sí sola no permite que muchas moléculas atraviesen pues la misma. No permite que haya un intercambio
tan eficiente del interior al exterior o del exterior al interior. Sin embargo, pues nosotros sabemos que las células, a final de cuentas, están vivas y que necesitan de oxígeno, de nutrimentos, de agua, etcétera, para sobrevivir. Por lo cual, hay algunas moléculas, sobre todo moléculas pequeñas y que no tienen carga eléctrica, como puede ser el gas, bueno, los gases, por ejemplo, el oxígeno, que atraviesan directamente la membrana plasmática sin ningún problema. Estas moléculas, como el oxígeno, atraviesan la membrana plasmática de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. A esto se le conoce como gradiente de concentración y este tipo de transporte recibe el nombre de difusión simple. Sin embargo, pues sabemos que las células necesitan otro tipo de moléculas para sobrevivir, como qué, como aminoácidos, como agua, como algunos electrolitos, por ejemplo, el sodio, el potasio, etcétera. Y estos elementos pues no pueden atravesar la membrana plasmática, ya sea porque son muy grandes, porque son con algún tipo de carga, ya sea positiva, negativa, o pues en el caso del agua, porque no puede interactuar con los ácidos grasos que se encuentran en la membrana plasmática. Entonces, si ponemos por aquí que el agua no puede pasar del exterior al interior, ¿cómo le hace la célula para obtener su agua? ¿Qué necesita? Pues necesita que haya algunos espacios en la membrana plasmática que permitan el paso de estas moléculas del agua del exterior al interior. Obviamente, estos espacios en la membrana plasmática, estos huecos no pueden estar vacíos, ya que, pues de ser así, la membrana plasmática dejaría que cualquier cosa pasara y causaría, pues, algún daño a la célula. Por lo cual, la célula muy inteligentemente puso proteínas. Estas proteínas, que pueden ser ya sea proteínas de canal o proteínas transportadoras, que nos permiten el intercambio de moléculas entre el exterior y el interior. A este tipo de transporte en el cual participa alguna proteína se le conoce como transporte facilitado. ¿Ok? Este transporte facilitado, pues, justamente se caracteriza por la presencia de proteínas, ya sea de canal o proteínas transportadoras. Entonces, con esta información podemos hacer un pequeño esquema donde hablamos del transporte y que puede ser de dos tipos. Transporte por difusión o transporte facilitado. Dentro del transporte facilitado tenemos otra división que lo divide en pasivo y activo. Esto se refiere a el gasto de energía. El transporte pasivo no necesita energía, simplemente depende del gradiente del cual habíamos hablado. Mientras que el transporte activo sí requiere de energía, ya que normalmente el transporte activo va en contra del gradiente de concentración, por lo cual necesita gastar energía y esta energía se da principalmente en la forma de ATP. ¿Ok? Además, el transporte facilitado pues, se puede dividir en otro grupo dependiendo de la proteína que esté implicada. Se puede dividir en proteínas de canales o proteínas transportadoras. Hasta aquí es importante que tengan clara la división del transporte, ya sea en difusión o facilitado, pasivo-activo o en canales y transportadores. Una vez que entendamos esto, podemos proceder a explicar pues, las distintas funciones transportadoras de las proteínas. Y para esto, bueno, pues vamos a utilizar esta parte de la hoja que tenemos de este lado. Vamos a empezar a hablar de las proteínas de canal o proteínas canales. Así como su nombre lo indica, las proteínas de canal, bueno, pues, ¿qué son? Son canales, son como si fueran tuberías o popotes que atraviesan la totalidad de la membrana plasmática. Por lo cual, podemos mencionar que son proteínas integrales, ¿ok?
Estas proteínas integrales tienen, pues, así como mencionábamos, un popote, tienen digamos, un hoyo en la parte interior, tienen un tubo que permite el intercambio de moléculas del exterior al interior o del interior al exterior, ¿ok? Estas moléculas, bueno, pues pueden ser agua, pueden ser algunos electrolitos, pueden ser aminoácidos, pueden ser distintos tipos de moléculas. Y de forma fundamental los podemos dividir en canales dependientes y canales independientes, ¿ok? Esto con base en qué lo hacemos. Los canales independientes son canales que pues tienen una estructura pues completamente tubular y que se encuentran abiertos todo el tiempo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. En todo momento están intercambiando pues alguna sustancia. Esta sustancia normalmente, bueno, pues es específica y no permite que se dé un intercambio indiscriminado, sino que las sustancias, digamos, bueno, sino que el canal es específico, por ejemplo, para agua o para sodio, para potasio, etcétera. También tenemos los canales dependientes. Estos canales dependientes, al igual que los independientes, son canales pues sumamente específicos que permiten el intercambio pues de alguna molécula, dígase sodio, potasio, cloruro, agua, etc. Pero la diferencia es que estos canales dependientes tienen esta estructura de aquí, que es una compuerta. Esta compuerta se puede abrir o cerrar como si fuera una puerta, como la puerta de su cuarto, la puerta de su casa, para permitir el paso de las moléculas a través de la membrana plasmática. ¿Por qué mencionamos que estos canales son dependientes? Porque necesitan un estímulo, ¿ok? Son dependientes de algún estímulo. Y este estímulo puede ser de distintos tipos, químico, eléctrico o mecánico. Una vez que los canales dependientes son estimulados, estos se abren y permiten el intercambio de sustancias. Tenemos tres tipos fundamentales de canales dependientes. Los dependientes de ligando, dependientes de voltaje y dependientes de estímulos mecánicos. Los primeros, los dependientes de ligando, son canales que están asociados a alguna proteína receptora. Vamos a ponerlo por aquí y vamos a ponerle su compuerta. Y vamos a poner de naranja al receptor, ¿ok? Cuando estos canales dependientes de ligando no tienen nada unido a su receptor, es decir, el receptor está vacío, se encuentran en su conformación cerrada. Pero cuando los canales o cuando el receptor de los canales interactúa con su ligando, por eso se llama dependientes de ligando, estos canales se van a abrir, ¿ok? Los ligandos son moléculas específicas que interactúan con un receptor específico, más o menos como una llave y una cerradura. Una llave abre una puerta, así como un ligando se une a un receptor. Este ligando puede ser de distintos tipos y, pues nada más por poner un ejemplo, puede ser la acetilcolina, por ejemplo. En este caso, el ligando se une al receptor, abre el canal, hace que el canal pase una configuración abierta y esto permite el intercambio de moléculas, ya sea del exterior al interior o del interior al exterior. Estos son los canales dependientes del ligando. También tenemos a los canales dependientes de voltaje, que como su nombre lo dice, pues van a depender de un estímulo eléctrico, de un cambio de voltaje que va muy de la mano con la función de potencial de membrana de la membrana plasmática. Estos canales normalmente están cerrados y cuando sufren un cambio de voltaje, vamos a ponerlo aquí de color amarillo, cuando sufren un cambio de voltaje, pues ¿qué les pasa? Pasan a la conformación abierta. Esta conformación abierta normalmente es inestable y solo se mantiene abierta por un pequeño periodo de tiempo y después, bueno, los canales vuelven de manera espontánea a su conformación cerrada. ¿Ok? Cuando están abiertas, bueno, pues justamente permiten el intercambio
de sustancias entre el exterior y el interior o el interior y el exterior. Este tipo de canales es muy importante, sobre todo en los tejidos nervioso y muscular, porque son los que nos permiten, pues, mandar señales o nos permiten la contracción muscular. Y por último, tenemos a los receptores dependientes de algún estímulo mecánico, de los cuales, bueno, no vamos a entrar en fondo tanto, porque se limitan a algunos órganos especiales como el oído. Estos canales dependientes de algún estímulo mecánico, justamente como su nombre lo dice, pues dependen literalmente de una fuerza física, de un estímulo mecánico, para que los abran. Es más o menos como cuando abrimos la puerta de nuestro cuarto, la puerta de la casa o cuando abrimos un cajón. Así es como funcionan los canales dependientes de estímulo mecánico. Ahora, vamos a hablar del siguiente tipo de proteínas que también cumplen una función de transporte, que son las proteínas, como su nombre lo dice, transportadoras. Estas proteínas transportadoras son un poco distintas a las proteínas de canal porque utilizan otros mecanismos para el transporte de las sustancias. Vamos a quitar esta porción de la membrana plasmática y vamos a dibujar una proteína transportadora, que también pues son proteínas transmembrana. Estas proteínas transportadoras tienen una región específica que se conoce como sitio de unión. Los sitios de unión son parecidos a los receptores en el sentido de que un sitio de unión es específico para una molécula. Entonces, en esta proteína transportadora se puede unir, por ejemplo, el sodio y va a reaccionar únicamente ante el sodio, ¿ok? Como los imanes son específicos, así las proteínas transportadoras son específicas. Esas proteínas transportadoras, al detectar que, bueno, en este caso tienen sodio, pues lo que van a hacer es que van a pasar de este estado de conformación que se encuentra, pues como si estuviéramos haciendo una letra V, van a sufrir un cambio de conformación y van a permitir que las moléculas que se encontraban en el exterior, pues pasen al interior de la célula, ¿ok? Aquí volvemos a poner a los sodios y vemos cómo salen hacia el interior celular, ¿vale? Esta es la idea básica en cuanto a las proteínas transportadoras. Sin embargo, lo podemos complicar todavía más. Podemos dividirlo en activo o pasivo. Ya mencionábamos que esto es dependiendo de si usa una energía. Las proteínas transportadoras que utilizan un mecanismo pasivo, pues no requieren energía, no energía. Sin embargo, aquellas que utilizan un mecanismo activo requieren de energía, y esta energía está principalmente dada en la forma de ATP. Justamente como mencionábamos, dividirlo en simple o acoplado. Simple es cuando la proteína está moviendo una molécula. Como en el caso de nuestro ejemplo, esta proteína está moviendo una molécula. Sí, podemos tener que son dos moléculas, pero al final de cuentas la molécula es la misma. En los dos casos estaríamos hablando, por ejemplo, de sodio. Aquí, sodio y sodio. Por lo cual es una proteína transportadora de sodio. Es una proteína de transporte simple. Ahora, el transporte acoplado es una proteína transportadora que mueve dos moléculas distintas. El caso más, o el ejemplo más significativo es en el caso de sodio y potasio. Cuando una proteína hace un tipo de transporte acoplado, tenemos dos opciones: que sea unidireccional, es decir, que las dos moléculas se muevan en el mismo sentido, ya sea de interior a exterior o de exterior a interior, y tenemos el bidireccional, en el cual la misma proteína mueve dos moléculas, pero en dirección contraria. Por ejemplo, sacando sodio y metiendo potasio. Saca el sodio y mete el potasio. ¿Ok? Este tipo de transporte bidireccional es muy importante porque hay una proteína dentro de las células del cuerpo humano que se llama bomba
de sodio, potasio. Esta bomba de sodio-potasio, pues justamente lo que hace es que primero tiene sitios de unión para sodio. Aquí tiene los sitios de unión para sodio y sitios de unión para potasio. Lo que hace es que mete el potasio al interior celular y saca el sodio, pues, hacia el exterior de la célula. Esto es un transporte acoplado bidireccional que además ocupa energía. Entonces podemos decir que es un transporte activo. ¿Ok? Esta proteína es muy importante ya que ayuda a conservar pues, el equilibrio de los electrolitos dentro de la célula, sacando sodio y metiendo potasio. ¿Ok? Y al ser un tipo de transporte activo, pues requiere del uso de ATP. ¿Vale? Por último, dentro de esta clase, vamos a hablar acerca de la tercera función de las proteínas que ya no tiene nada que ver con el transporte y que es la función de receptor. Vamos a poner nuestra membrana plasmática de este lado y vamos a dibujar sobre la cara externa, vamos a ponerle aquí externo e interno, vamos a dibujar justamente pues un receptor. Estos receptores son proteínas que, como ya habíamos mencionado hace un momento, tienen sitios de unión específicos que, pues como su nombre lo dice, se unen a moléculas pues muy específicas, ¿ok? Los receptores normalmente tienen un dominio extracelular que, bueno, está en contacto con el exterior de la célula. Tienen un dominio transmembrana que está cruzando, pues justamente la membrana plasmática. Y, pues si tiene un dominio extracelular, también va a tener un dominio intracelular. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? Porque el dominio extracelular es el que va a entrar en contacto con el ligando, con la molécula específica que interactúa, que interacciona con este receptor. Entonces aquí ponemos al ligando en el dominio extracelular. En el dominio intracelular vamos a ver que estas proteínas pues se asocian a una serie de proteínas periféricas, vamos a ponerlo por aquí, periféricas, que tienen pues funciones enzimáticas. Si ustedes todavía no saben qué son las enzimas, bueno, pues vamos a definirlo de forma sencilla. Las enzimas son proteínas que nos ayudan a realizar reacciones bioquímicas, que nos ayudan en el metabolismo de carbohidratos, metabolismo de proteínas, metabolismo de lípidos, etcétera. Las enzimas son como si tuviéramos pues pequeños bioquímicos aquí adentro de la célula y que estos químicos pues estuvieran trabajando para realizar pues reacciones bioquímicas, ¿ok? Entonces aquí vamos a ponerle enzimas. La forma en la que los receptores funcionan es que una vez que el ligando se une a su receptor, el receptor manda una señal hacia las enzimas. Y las enzimas van a producir moléculas que pueden ser pues, de distintos tipos, van a producir distintas biomoléculas que reciben el nombre de segundos mensajeros. Estos segundos mensajeros, tal vez el más conocido sea el AMP cíclico, que es pues un derivado del ATP que nos ayuda a mandar señales hacia la célula y que esta célula pues emita alguna respuesta. ¿Cuáles son ejemplos de receptores que, bueno, tal vez se nos hagan más familiares en este momento? Tal vez el receptor de la acetilcolina, vamos a ponerlo por aquí, acetilcolina, que nos ayuda en la contracción muscular. Tenemos también el receptor de la insulina, que nos ayuda al momento de pues, el metabolismo de los carbohidratos después de la comida y los receptores de neurotransmisores, como pueden ser la serotonina, la dopamina, la epinefrina, etc. Todos estos receptores pues actúan de alguna manera similar
y nos ayudan a generar respuestas en la célula que a final de cuentas pues nos van a ayudar a llevar a cabo alguna función. Dentro de los tipos de receptores que existen, pues tenemos dos grupos principales, vamos a ponerlos por aquí, que son los receptores asociados a enzimas y los receptores asociados a proteínas G. Estos probablemente los vean más a fondo de bioquímica y no los vamos a tocar en el video de hoy, pero me interesa que los lean y pues si tienen alguna duda que me lo comenten en clase. Es muy importante que entiendan estos receptores porque los van a utilizar a lo largo de toda la carrera y tienen acciones muy diversas e importantes dentro del cuerpo humano. Con esto acabaríamos la idea general de la membrana plasmática. Abarcamos pues desde su estructura hasta las moléculas que lo componen y las funciones que desempeña cada una de estas moléculas. Si llegan a tener alguna duda, pues por favor háganmelo saber en clase o mándenme algún mensaje, no hay ningún problema y lo podemos checar. Además de esto, hay dos temas que me gustaría que leyeran, que checaran en el libro, que son la fagocitosis y el transporte mediado por receptor. Estos temas, pues los vamos a ver más adelante cuando hablemos de organelos membranosos, pero vale la pena que los lean y que les den una checada para que los entiendan, ¿ok? Si queda alguna duda, pues lo podemos revisar en clase, como ya les dije, o me lo pueden mencionar. Por el momento, esto sería todo acerca de membrana plasmática.